Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la razón y las emociones. Estoy aquí con mi amigo Fer, el AMCAP estoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Y si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer? Hoy estoy muy bien y muy feliz porque tenemos muchas cosas interesantes para contarles en este episodio. A ver, ¿qué nos traes hoy? El día de hoy, antes de entrar en materia, les tenemos una historia. Y empieza así. Nuestro personaje, Adam, termina varado en una isla desierta luego del naufragio del bote que lo llevaba a su nueva vida. Entonces, Adam se despierta en la orilla de la playa y ve a su alrededor, pero no encuentra a ningún otro sobreviviente y se siente deprimido por haber perdido a sus amigos e incluso una linda chica con la cual compartió un trago en el bar del barco. Después de derramar lágrimas por la tragedia hacia atardecer, decide componerse, respira el aire salino, se alegra de estar vivo y desea permanecer así. Escucha a lo lejos un sonido que no reconoce y en su caminar por la playa encuentra entre los restos del naufragio un cuchillo, artículos de pesca y un encendedor dentro de una vasija que había flotado también hasta ahí. Al levantar más la mirada, ve una jaula con un chimpancé y una plaquita que tiene inscrito el nombre Carlos con una K. Adam lo ayuda abriendo la jaula, pero Carlos no comprende lo que sucede. Ataca a Adam y luego sale huyendo, vegetación adentro. Se hace de noche y en el frío, Adam comienza a temblar. Recuerda que también tiene el encendedor y con los restos de una palmera seca logra hacer una fogata para dormir cálido. Al día siguiente despierta con hambre y utiliza los implementos de pesca que para su suerte funcionan muy bien y logra atrapar varios peces, con lo cual tiene para comer en el día y el resto del tiempo lo usa para juntar madera, talar pequeñas palmas con el cuchillo. Al final del día ha sido muy productivo, ha comido, ha juntado recursos útiles, pero reencuentra la jaula de Carlos y nota que le sobra un pescado, por lo cual decide dejarlo en la jaula por si el chimpancé decide regresar, tal vez pueda comer. Los días pasan y la rutina de Adam es cada vez más eficiente, pero le perturban las noches al escuchar los alaridos de Carlos, quien aún tiene miedo, frío y hambre, puesto que ni siquiera se atreve a regresar cerca de la jaula donde tuvo su encuentro con Adam. Con el pasar de la primera semana, Adam ya ha reunido muchísima madera, se ha alimentado de peces y se mantuvo hidratado, bebiendo agua de los cocos de las palmeras. Ocasionalmente le dejaba algo de alimento a Carlos en su jaula, pero la noche anterior no lo había escuchado, por lo cual decide irlo a buscar esa mañana. Luego de seguir un rastro de vegetación y ramas rotas, y para su impactante descubrimiento, encuentra al final del camino el cuerpo de nuestro amigo Carlos, en un estado famélico por no haber comido. Adam se siente muy triste y decide enterrar su cuerpo en medio de la vegetación. A pesar de sus esfuerzos por ayudar al chimpancé, en la isla, Carlos no pudo sobrevivir. Regresa arrastrando los pies hacia su campamento y ve la jaula vacía de Carlos, de la cual decide tomar la plaquita con el nombre para guardarla. El triste evento le hace reflexionar sobre su propia mortalidad, así que decide que ha llegado el momento de enfocarse en su propio rescate, intentando algo. Enciende una gran fogata con leña verde para llamar la atención de posibles rescatistas rodeando el área del accidente. Con el pasar de unas horas, se ve a la distancia un bote, el cual encuentra a Adam por haber seguido el humo y le rescatan, dejando atrás la isla, sin olvidar lo sucedido, pero orgulloso de haber podido superar la adversidad. El fin de esta pequeña historia. Muy bien, me parece excelente. Bueno, entonces espero que hayan absorbido la historia porque ahora vamos a pasar a discutir qué es lo que significa ella, ¿no? Y qué es lo que nos querías explicar de esto, Fab. Ok, el día de hoy, el punto principal es que vamos a hablar de
la razón y las emociones. Para empezar, que tengan una idea, un extracto es de La virtud del egoísmo, página 20 por si quieren ser más específicos. Dice Rand ahí que la facultad que identifica e integra el material proporcionado por los sentidos del hombre es la razón. Y en nuestra historia, si prestan atención, pueden notar que la diferencia principal es que uno de nuestros personajes utiliza la razón, el otro es incapaz de hacerlo. Y bueno, el que utiliza la razón, ambos tienen emociones, pero el que utiliza la razón es el que sobrevive. Por ejemplo, vemos que Adam, como usuario de la razón, sí tenía sentimientos. Él llora y se siente triste por la pérdida de sus amigos, se preocupa por Carlos y se siente devastado al final cuando nota o descubre pues la tragedia de haberlo perdido. También tiene otras emociones como el deseo de seguir vivo, el deseo de salir adelante y ser rescatado y poder regresar a civilización. Pero no es opuesto a la razón el tener estas emociones. Él usa la razón para componerse, mantener las emociones a raya, si se puede llamar de esa manera, y darles sentido. Y es entonces que Adam actúa acorde a la razón con las emociones en conjunto para cumplir sus objetivos o sus deseos. No son mutuamente excluyentes. Deben trabajar siempre de la mano. Si uno abandona la razón y solamente utiliza las emociones, pues como vemos en la historia, ya sabemos lo que podría llegar a suceder. No es que en la vida real uno simplemente se va a morir por ser emocional, pero es muy difícil salir adelante si uno no utiliza la razón. Bueno, lo que yo quería, digamos que hablar con la terrible historia y la tragedia de la historia de Carlos, es de que podemos ver eso, digamos que, la razón por la cual queríamos hablar de esto, y para que sepan, yo creo que pasamos como 3 horas ideando la historia de Adam y Carlos, es para traer esta, digamos que discutir o crear, no conciencia, sino como para empezar a pensar un poquito más en esto, porque al parecer hay personas que te dicen que hay como una dicotomía, que hay el racional versus el emocional o cosas por el estilo. El racional frío, calculador y sin sentimientos, o el emocional que es, pues tradicionalmente lo pintan como una persona extremadamente bruta, pero muy feliz y amistosa. O sea, como que es o una o la otra y ambos tienen algo bueno y algo malo. Exacto. Entonces, digamos que el primer punto que queríamos como desmentir antes de empezar era el que el ser racional no significa que no tengas empatía o que vayas a ser una persona fría. Porque si notamos y volvemos a la historia, nuestro personaje Adam se preocupaba, como me dijiste tú, Fer, del bienestar del pobre Carlos, del mono, ¿no? Él pensaba, a lo mejor si le dejo esta comida en su jaula, como tenía una jaula, a lo mejor está acostumbrado a estar con humanos y a lo mejor podría volver y se podría alimentar y podría sobrevivir. O sea que se preocupaba, aunque fuera un animal, se preocupaba por él, ¿no? Porque sabía que de repente o que tal vez el animal no se podía valer por sí mismo. Entonces vemos como él llora o siente tristeza, ¿no? Del naufragio, porque recuerda a sus amigos que perdieron el naufragio, no sabe si están vivos, probablemente estén todos en el fondo del mar y él haya sido el único sobreviviente, así que obviamente eso lo deja devastado y lo hace incluso reflexionar, porque él se da cuenta de que como es el único que sobrevivió, a lo mejor sea como que el último recuerdo de ese acontecimiento, ¿no? Así que él decide, y también ahí es donde se ve la voluntad del individuo, ¿no? Donde él decide, bueno, sobreviví, respiro fuerte y digo, bueno, es hora de permanecer así. Esa es una parte que me encanta de la historia, porque él decide voluntariamente de que es hora de usar la razón, ya pasaron las emociones, hay que mantenerlas a raya y hay que ir y usar la razón para ver cómo sobrevivir, ¿no? O sea que vamos a ver, vemos a través de la historia de que
hay emociones fuertes. Están esas emociones que son esas respuestas automáticas, ¿no? A todos esos acontecimientos que pasan en la realidad. Pero, ¿cómo hace Adam para mantenerlos a raya y para tratar de navegar en esa realidad y seguir sobreviviendo, ¿no? Sí, lo más importante a entender aquí es que las emociones no surgen de la nada. Y la razón no es algo que uno simplemente adquiera por... O sea, también de la nada, de lo efímero. Cuando nosotros estamos vivos, como un animal, hay impulsos de cuando uno está percibiendo la realidad por medio de los sentidos. Uno interpreta esos impulsos y les otorga una emoción, un sentimiento. Distintas interpretaciones de esos sentimientos, de esos impulsos, conlleva entonces distintas emociones. Por ejemplo, hay personas que hay películas que les causan miedo. Hay personas que les gusta las películas que causan esa sensación de miedo y la pueden disfrutar o se pueden reír con algo que otras personas tal vez no. Es el uso de la razón la cual ayuda a determinar qué emoción le vas a asignar a esos impulsos, a esas cosas que te rodean con las cuales interactúas en tu día a día. Y es por eso que es muy importante tenerla presente. Todo el mundo experimenta la realidad. Algunos le asignan emociones a las cosas, pero son muy pocos los que utilizan la razón para poner orden y verdaderamente comprender lo que está sucediendo para poder actuar acorde. Y eso es lo que yo principalmente quisiera que se llevaran de la historia. No es ser frío, no es una dicotomía en la que uno tiene que elegir una o la otra. Uno tiene que tener ambas, porque si regresamos al estereotipo, ¿qué prefiere ser? Una persona calculadora, precavida, pero frío y sin amistades, o por el otro lado tener muchas amistades, pero sin saber si son buenas, si se están aprovechando de ti y esencialmente ser bruto. Existe un balance entre las dos y es combinarlas. Es la única forma y es la forma correcta, al menos a mi parecer, ¿no? De la manera en la cual uno debería vivir. Ok, bueno, yo lo vería, digamos que moviéndonos al siguiente punto que queríamos hablar es como la razón, lo que tú creo que habías mencionado, la razón es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del ser humano. Y con eso lo que queríamos decir, y es, digamos que haciendo referencia a la historia, es como vemos la diferencia, ¿no? Adam se basa en la razón, tiene sus emociones, pero las mantiene a raya, o sea, las controla y sabe cómo utilizarlas. Y vemos a la figura de alguien que solo se basa bajo las emociones, que es el pobre mono Carlos, ¿no? Donde lo primero que siente es miedo cuando Adam trata de ayudarlo y lo ataca. O sea, usa la fuerza, porque esa es su forma como es un animal de navegar por la realidad. Y luego se va huyendo porque es lo que él entiende que tiene que salvaguardarse de esta persona que él percibe que lo está, o siente que lo está atacando, ¿no? Y bueno, como no entiende dónde está y no se puede adaptar y no razona, lo único que puede hacer es tener esas emociones, digamos que a flor de piel, la ira, el miedo, el frío en la noche, y al pasar de los días, lastimosamente fallece, ¿no? Entonces ahí es como vemos que alguien que solamente se basa en sus emociones y se convierte en una persona irracional, puede pasarle lo mismo, en el que no sabe cómo navegar la realidad, dice que no tiene por qué vivir, dice que no sabe qué es lo bueno o lo malo para sí mismo, te dice que no se puede decir que es algo, que no se puede identificar entre algo bueno o malo. Sin embargo, en la historia vemos que Adam sí sabe lo que es bueno o malo, sabe que comer es algo bueno, sabe que tratar de buscar alguna forma de hacer fuego es algo bueno y lo mantiene con vida y le da calor. O sea, él entiende que las cosas que
lo mantienen con vida son buenas para él y las sigue haciendo. Y las cosas que son malas, porque de repente si él fuera algo irracional y dice, bueno, yo seguro que puedo irme nadando de aquí hasta el continente, probablemente muera por ser tan irracional, por sentir esa emoción de decir, quiero simplemente volver, no puedo vivir más nunca en esta isla, y se va a ahogar. Así que utilizando la razón es la única forma en la que podemos entender cómo funciona la realidad, ¿no? O sea, digamos que, o sea, la razón sabemos que es la única facultad que tenemos los humanos, o sea, la mente, para determinar cuáles son nuestros valores. Y si vemos en la isla, los valores que tenía Adam es lo que lo mantuvieron con vida. O sea, él valora hacia su propia vida. Él valoraba su vida y por eso decidió permanecer con vida. Por eso hizo todo lo demás. Encontrar, o sea, porque si eres una persona emocional y encuentras el cuchillo, encuentras los artículos de pesca y encuentras el encendedor, y eres una persona emocional y tú dices simplemente tengo hambre y ves eso y dices, pero yo quería era comida, y simplemente los tiras de vuelta al mar y dices, esto es basura. Ahí estás siendo irracional, porque tenías las herramientas que probablemente te puedan ayudar mediante el esfuerzo a obtener ese alimento. Pero si solamente te basas bajo tus emociones, probablemente no vayas a llegar muy lejos, ¿no? Sí, claro, para hacer énfasis en el tema de los dos personajes, vemos que ambos tienen emociones al principio. Y regresando al punto de la razón es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del ser humano. De nuevo, es un extracto de La virtud del egoísmo de Rand. Vemos que solamente uno de los personajes, Adam, pone orden a esas emociones. Ninguno de los dos seres, ninguno de los dos personajes son extraños a las emociones, pero es con el uso de la razón que uno las analiza y evalúa si las emociones que uno está experimentando en el momento son las correctas, y aún si lo son, cuál es el mejor camino de acción a seguir en ese momento. Ambos tenían miedo, ambos estaban en un lugar en el cual se podían morir, ambos tenían hambre, ambos sufren el frío, pero es por medio del uso de la razón que uno se compone, como hizo Adam, y sigue adelante y le da sentido, le da valor a esas emociones. No las deja morir ahí mismo solamente como algo que experimenté en el momento y me quedé llorando, sonreí un poquito, listo, eso fue todo. No. Adam dice, o personas como él, pues, estoy llorando, no me gusta esto, ¿cómo hago para solucionarlo? Y si estoy feliz, ¿cómo hago para prolongar y perpetuar este sentimiento de felicidad? ¿Cómo hago para experimentarlo de nuevo? Porque es satisfactorio. Bueno, yo diría que, moviéndonos al tercer punto que queríamos hablar, sería de que el hombre, o digamos el ser humano, no puede sobrevivir como lo hacen los animales, mediante la guía de meras percepciones o emociones. Entonces, digamos que lo que quiero decir con esto es que la única herramienta que tenemos para entender el mundo es la razón. Y esto es lo que nos permite, digamos que, percibir todo lo que vemos en la realidad. O sea que si actuamos de forma racional, debemos de, primero, entender que ahí está la realidad, que la realidad es lo que hay. Y debemos aceptarla, como uno de los episodios que tuvimos anteriormente. Debemos aceptar los hechos de la realidad y de que no podemos cambiarlo. Y tenemos que ver qué tenemos a la mano para poder trabajar, usando siempre la razón como guía. ¿Por qué? Porque simplemente basándose en emociones no vas a poder conocer nada. O sea, si sientes simplemente hambre, eso no te dice nada acerca de los hechos que estás viendo en la realidad. Naufragaste y tienes hambre. Ok, tengo hambre, pero ¿de qué me sirve el hambre? O sea, solamente está ahí y ya. O sea, te dice de que no has comido desde hace cierto tiempo y te está avisando de que para poder mantenerte vivo tienes que volver a comer. O sea, que te da, digamos que como un acercamiento o algo leve de lo que está sucediendo. Pero cómo tú agarras ese impulso, esa hambre, utilizando la razón, es la que te va a decir cómo haces para satisfacerla. Pescando o comiendo, bajando un coco en la isla,
o agarrando de repente si hay cangrejos en la arena y rompiéndoles y comiendo lo que tienen. O sea, la razón te va a llevar a ver cuáles son esos hechos que hay en la realidad y cómo tú puedes utilizar herramientas o lo que sea que puedas encontrar para poder satisfacer esa necesidad y poder seguir sobreviviendo, ¿no? Yo aquí quisiera agregar algo. Y no diría necesariamente que tal vez el ser humano no podría sobrevivir como lo hacen los animales. Es muy probable que uno podría ir por la naturaleza, al igual que un chimpancé, y empezar a comer las cosas que encuentra por ahí, las frutas, con un conocimiento muy muy básico o simplemente imitando lo que hacen los otros animales. Tal vez te puedas volver parte de una manada como un Tarzán, tomas agua de un charco o de un río, y si tienes suerte de no enfermarte de nada de todo lo que estás haciendo, tal vez vivas un par de años. Pero la verdadera diferencia que yo encuentro y la razón, esto va a sonar un poquito redundante, la razón por la que adoro la razón es que, recordando un poquito cuando hablamos en el episodio del principio de la no agresión, habíamos mencionado que la diferencia entre violación y sexo es el consentimiento. También la diferencia entre robo y simplemente una transacción es de nuevo consentimiento, pues es el uso de la razón el cual le va a dar un valor diferente a un acto, a un evento. Y hay un par de ejemplos que quisiera mencionar aquí. De nuevo con eso de el sexo, por ejemplo. Ya no pasaría a ser un sentimiento de lujuria. Simplemente eso cualquier persona lo experimenta. Es por medio del uso de la razón que uno convierte esa lujuria a amor. También con el sentimiento o el impulso de hambre. Con el uso de la razón el ser humano lo convierta en un anhelo de cocina, de verdadera comida. Porque nosotros podríamos estar viviendo, por ejemplo, en casas de barro, como algunas personas todavía lo hacen, pero la condición del ser humano es buscar más satisfacción, es volverlo todo mucho más ameno y feliz. Y solamente se puede lograr por medio del uso de la razón. Entonces, si vamos metiéndole un poquito más de mente, aquí sería cuando Rand, por ejemplo, diría que nuestros sentimientos no deben solamente quedarse como unos impulsos. El hecho de decir que hacer uso de la razón es importante es porque al aplicarla sobre los impulsos, sobre las emociones, le dan ese valor adicional y se convierten en un reflejo de nuestros propios juicios racionales. Es algo que vas a poder tú mismo como individuo ver y compartir con otras personas, y de esa misma manera otras personas van a poder verlo en ti. Ahí es cuando uno dice, wow, qué persona tan ético, se comporta de una manera muy moral, qué justo, qué bueno, qué excelente individuo, porque se puede ver, no es algo abstracto e intangible. El concepto lo es de las emociones, pero hay cierta forma de demostrarlo y se convierte en algo visual que los demás pueden experimentar y tú también puedes experimentar. Entonces, todo esto es para matar de una buena vez por todas esa falacia de que el ser racional es ser frío, es ser malo, es ser simplemente un calculador y vamos a hacer como que esas personas que son muy racionales son como un robotcito. Para nada. No hay que hacer un sacrificio entre tener emociones, tener empatía y ser racional. Todo eso puede coexistir por medio del uso de la razón. Uno hace que todo eso encaje. Perfecto. Bueno, entonces para terminar yo diría mi reflexión y que bueno, hoy hemos estado hablando de, digamos que el uso de la razón
y de las emociones, principalmente haciendo referencia a la virtud del egoísmo, ¿no? Al libro de la virtud del egoísmo. Y entonces yo, digamos que quería compartir una parte que decía Rand en una de sus entrevistas donde hablaba de esto. Ella decía, no debes tratar de eliminar las emociones. Uno solo tiene que mantener las emociones en su lugar. Una emoción es una respuesta automática, un efecto automático de las premisas de valor del hombre. Un efecto, no una causa. Y luego entonces dice, un hombre racional sabe o hace cuestión de descubrir la fuente de sus emociones, las premisas básicas de las que proceden. Si sus premisas están equivocadas, las corrige. Él nunca actúa basado en emociones que no puede explicar, cuyo sentido no entiende. Al evaluar una situación, él sabe por qué reacciona como lo hace y si está en lo cierto. No tiene conflictos internos, su mente y sus emociones están integradas, su conciencia está en perfecta armonía. Sus emociones no son sus enemigas, son su forma de disfrutar de la vida, pero no son su guía. La guía es su mente. Quería traer esa parte, digamos, como reflexión porque lo deja clarísimo. Y yo estoy seguro que todo el mundo con el que me he topado que detesta a Rand, y he encontrado que mucha gente la detesta, es principalmente por esto, porque te lo dice claro, sin salirse por ningún lado. Te lo dice, las emociones no son tus enemigas, son la forma en la que uno disfruta de la vida. Y es verdad, porque si lo volvemos al hambre, con el hambre, pues simplemente podrías comer pan duro todos los días y tú podrías decir, bueno, suplí la necesidad de comer y soy feliz. No, porque hay otras cosas que te motivan. El hecho de que hay otros panes en el mundo, hay panes que tienen pasitas, hay panes que tienen canela, hay panes que tienen azúcar o que tienen relleno, que tienen otras cosas, tanto por descubrir que simplemente comer pan duro como que es una existencia miserable. No creo que eso sea lo que es la vida. Y si sabemos que solo tenemos, digamos que esta vida para tratar de disfrutarla de la mejor manera, tú vas a tratar de ir y buscar otras cosas o disfrutar nuevas cosas o de disfrutar lo mejor. Entonces estas emociones te van a servir utilizando la razón para mantenerlas a raya, para que no nos vayamos, digamos, a la gula, a simplemente meternos cualquier tipo de alimento dañino al cuerpo y más nunca hacer ejercicio y entonces tengamos algún otro tipo de, digamos que, problemas médicos, ¿no? La razón te va a ayudar a que esa hambre la puedas satisfacer cada vez con mejores cosas, con mejores alimentos, con cosas más deliciosas, a probar cosas nuevas como especias nuevas, comidas de diferentes países y todas esas cosas tan buenas de la vida, ¿no? Y compartirlas con otras personas también que les gusten las cosas buenas de la vida. Así que digamos que lo que yo quería dejar al final es que no sean malos con las emociones. Nosotros no estamos destruyendo las emociones, sino y tampoco digan que simplemente porque eres racional eres frío o eres calculador, porque no lo es. Una persona racional sabe integrar ambas cosas, el uso de la razón con el disfrute de las emociones. ¿Algo que quieras agregar tu reflexión, Fer? Sí, mi resumen sería mucho más breve y directo. No sean como Carlos, con K, el chimpancé. Usen la razón para darle sentido a sus sentimientos, como hizo Adam, un humano ejemplar. Perfecto. Entonces, gracias por estar con nosotros. Entonces, espero que hayan disfrutado de la historia de Adam y Carlos y que hayan aprendido un poquito más a reconciliar, ¿no?, las emociones con el uso de la razón. Entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar en nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros de la ética de la libertad de Murray Rothbard. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerda que hacer uso de la razón para darle valor a tus emociones es gratis, pero ser un frío dictador o un iluso socialista te va a costar la vida. Nos escuchamos en la próxima.